Arrancamos de nuevo con un nuevo top, el cual es 9 datos curiosos sobre el Titanic. Comencemos. En el primer lugar hablaremos sobre que hubo un sobreviviente japonés de esa gran tragedia del Titanic. Masabomi Hasono fue el único sobreviviente a esta gran tragedia, ya que logró escapar en una balsa o bote auxiliar. Sin embargo, se sintió avergonzado de vivir de ese modo, pues en su país lo condenaron a la vergüenza por haber subido a un barco que solo estaba destinado a salvar la vida de las mujeres y niños. En este segundo lugar hablaremos de la banda de los músicos que fueron una gran parte del Titanic. En la película nos muestran una banda de músicos que desde el choque contra el iceberg no pararon de tocar melodías con el fin de tranquilizar a miles de pasajeros que sabían que iban a morir. Ellos tocaron por su propia voluntad hasta el final. En el tercer lugar hablaremos que se pudo haber evitado esa gran tragedia que marcó la historia del mundo y de Nueva York, así como de Liverpool. Lamentablemente, como todos sabemos, que en el momento que vieron el iceberg ya estaba a unos pocos segundos de ellos, pero el gran choque se pudo haber evitado si lo hubieran detectado al iceberg 30 segundos antes, pero no tenían binoculares en esos tiempos. En el cuarto puesto hablaremos que el creador de la gran empresa Hershey's iba a subir al Titanic. Qué lamentable sería si hubiera muerto, ¿no? Milton Hershey, el creador de la empresa chocolatera, iba a subir ese día al emblemático barco, pero afortunadamente su agenda le hizo cambiar de planes y no pudo asistir. Gracias a ello, hoy disfrutamos las ricas creaciones de Milton. ¿Cómo se imaginan el mundo sin Hershey? En el quinto puesto hablaremos de que pudieron haber sobrevivido más personas. Lamentablemente esto no sucedió. De los 20 botes auxiliares que se llevaban, solo 2 se llenaron a su máxima capacidad. De los 65 pasajeros que cabían, solo 28 espacios se usaron. Lamentablemente, ese día murieron más de 1500 personas. En el sexto puesto hablaremos de que un día antes de zarpar se planeaba un simulacro. Lamentablemente, este no se realizó. Un día antes de zarpar se tenía previsto un simulacro. Se había citado a todos los pasajeros, pero después se canceló, ya que los que habían invertido en ese barco se pusieron de acuerdo y dijeron que iba a ser de mala suerte y mala publicidad iba a dar a ese barco en los próximos viajes. En el séptimo puesto hablaremos que el iceberg había estado ahí desde el año 1000 antes de Cristo. ¿Pueden creerlo? La tripulación del barco y sus empresarios ya sabían del iceberg, ya que ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Aún así, fueron tan estúpidos y no previeron el desastre. Estas son algunas fotos del iceberg de hace mucho tiempo. En el puesto número 8 hablaremos que el presupuesto de la película de James Cameron fue más alto que el costo del Titanic. El presupuesto que fue destinado por el productor James Cameron fue mucho más alto al costo total de la construcción del inmenso transatlántico original. ¿Pueden creerlo? Yo no gastaría tanto dinero en una película. Aunque eso sí, ganó muchos Óscares. En el número 9 tenemos algo muy importante, que hay impactantes pruebas de que el Titanic nunca se hundió. Después de haber hablado todo esto, tenemos información impactante de que el Titanic nunca se hundió, y aquí están las pruebas. El Titanic tenía un barco gemelo, el cual se llamaba Olympic, el cual se rumorea que fue usado para cambiarlos. Para el momento de su lanzamiento, las ventanas de la cubierta B estaban claramente espaciadas. Sin embargo, para su primer viaje estaban distintivamente disparejas. El Olympic contaba con 16 claraboyas, mientras que el Titanic contaba con 14, pero misteriosamente el Titanic adquirió 2 claraboyas entre el día de su lanzamiento y su primer viaje. Todo esto apunta a que los barcos hayan sido cambiados. Todo esto queda a su consideración. Haré un video específico hablando de este tema. Gracias por ver.